Yo me he gozado al preparar este mensaje y quiero decirle que si usted sigue a Cristo, usted tiene un buen padre. Incluso si no tuvo un buen padre o le ha tocado tener un buen padre, si usted sigue a Cristo, usted tiene un buen padre. Porque el anhelo de Dios, el anhelo que está en el corazón de Dios es que nosotros seamos, ser llamados hijos de Él, y el anhelo de Dios es que nosotros, Él ser nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. Ese es el anhelo que hay en el corazón de Dios. Y por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Por eso, el convertirse en hijo de Dios solo es a través de una adopción. Nos convertimos en hijo de Dios cuando somos adoptados por Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Solo así nos convertimos en hijos de Dios. Y yo te quiero decir a ti que si el Espíritu Santo te lleva al quebrantamiento, si el Espíritu Santo te lleva a la confesión, al arrepentimiento, a obedecer a Cristo, no lo rechaces. No lo rechaces, porque no hay nada mejor, no hay nada más hermoso, es un privilegio tan grande el poder llamarnos hijos de Dios. El poder llamarnos hijos de Dios, hija de Dios, es el más alto privilegio y honor que nosotros podemos tener y que pudiéramos habernos imaginado. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero antes de ser adoptados por Dios, antes de entrar en esto de la adopción, nosotros vivíamos esclavos del temor y con una razón fuerte. Teníamos nuestros motivos, porque nosotros éramos huérfanos espirituales. Y en este punto, yo quiero hablar acerca de la orfandad espiritual. Hay pueblo de Dios que conoce a Dios, que reconoce el señorío de Dios, pero que realmente no ha abrazado la paternidad de Dios. Y se lo ejemplifico así. Usted en su casa, imagínese que uno de sus hijos se siente abandonado, que uno de sus hijos se siente que lo hacen a un lado, que no se siente parte, que se siente solo. ¿Cómo está ese ambiente en la casa? No es nada fácil cuando un hijo se siente así. Se siente como huérfano, se siente solo, se siente dejado, se siente abandonado. Y entonces, yo le quiero decir a usted que es muy lamentable cuando los hijos de Dios, los que nos sabemos hijos de Dios, vivimos como huérfanos. Porque te sabes que eres hijo de Dios, pero te comportas como huérfano. Tienes actitudes de huérfano, pensamientos de huérfano. Y ese mismo espíritu, tú lo traes, ese espíritu de orfandad, lo traemos a la casa del Señor, lo traemos a esta familia. Y definitivamente así no podemos funcionar. Así como cuando tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, si hay un hijo que se siente solo, que se siente abandonado, que no se siente parte, la casa, el hogar no va a funcionar igual. Esta casa, nosotros como familia del Señor, no vamos a funcionar bien. Porque hay un espíritu de orfandad ahí. Y quiero hablar acerca de las características de una persona en condición de orfandad. ¿Cómo afecta la orfandad a una persona? Y no estoy hablando en el ámbito espiritual, ¿sí? Alguien que ha sido abandonado, que ha sido dejado por su padre, su madre, o por su papá, por su mamá. Ese espíritu de orfandad, quiero que veamos algunas características que tienen estas personas en esta condición de orfandad. Tienen complejos, conflictos emocionales, baja autoestima, inseguridad y temores.
desorientación personal y crisis de identidad, soledad, sensación de abandono, depresión y sentimientos profundos de tristeza. En algunos casos, hostilidad, agresividad, conductas rebeldes y tendencia a los vicios. Así opera el sentirte o el tener ese espíritu de orfandad. Ahora, si nosotros lo trasladamos a lo espiritual, si nosotros, quizá muchas veces usted y yo hemos luchado con este tipo de sentimientos. Y quizá algunos de ustedes en este momento están luchando con este tipo de sentimientos y de emociones. Pero, ¿sabe cuál es la causa de todo esto? Es porque el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, él lanza su ataque, su estrategia es atacar directamente a la paternidad, atacar directamente a esa paternidad que Dios te ofrece, que Dios te ha ofrecido, que Dios te ha dado. Y yo encontré algunos ejemplos de cómo vivía el huérfano en tiempos de la Biblia, en tiempos bíblicos. En el libro de Lamentaciones, Jeremías se lamenta del estado desolado de Jerusalén, luego de la destrucción total por parte de Babilonia. Jerusalén fue destruido totalmente cuando fueron atacados por Babilonia. ¿Y sabe cuál era la estrategia de Babilonia? La estrategia del ejército era que ellos entraran y mataran a los varones. Y podemos decir sí, porque los varones son los que van a la guerra, son los que pelean en ese tiempo, ¿verdad? Pero al erradicar al padre de familia, pretendían que las generaciones que se levantaran no conocieran lo que era la paternidad. Realmente ese era el trasfondo, esa era la estrategia del enemigo. Y el pueblo entonces se dio cuenta que las mujeres habían quedado viudas y que ahora los hijos eran huérfanos de padre. El pueblo de Dios estaba siendo atacado con un espíritu de orfandad. Y esa es la estrategia del enemigo: quitarte la paternidad, robarte, arrebatarte la paternidad. Esa es la estrategia de Satanás. En el libro de Job vemos otro ejemplo de cómo la maldad llevó a tal condición a los huérfanos en ese momento. Y ahí sí vamos a leer Job capítulo 24, verso 9. Job 24, verso 9 dice, fíjese, quitad el pecho a los huérfanos y sobre el pobre tomad la prenda. Ahora, no solamente eran huérfanos de padre, sino que dice, fueron ellos, el huérfano era arrancado de su madre para que él no fuera alimentado con esa leche de su mamá. Eran arrancados. O sea que la estrategia de Satanás no paraba ahí, en solo quitarles al padre, sino que la estrategia ahora era arrebatarlos de los brazos de su madre para que ellos no fueran alimentados. Y hermanos, es terrible porque en 1 de Pedro 2:2 dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si lo trasladamos al ámbito espiritual, este espíritu de orfandad lo que hace es, hermanos, es detener el crecimiento y el desarrollo del cristiano. Porque ¿qué hace el enemigo? Te quita la paternidad, pero ahora te arrebata y te quita la posibilidad de alimentarte, de escuchar palabra de Dios para que tú entres a un crecimiento, a un desarrollo como hijo de Dios. ¡Wow! ¿Y sabe qué? Que eso no paraba ahí. No solo eran huérfanos de padre, eran arrancados de sus madres. Y esos niños eran llevados como esclavos. Hasta allá llegaba la maldad. Hasta allá llegaba la maldad. Ahora, en el mismo libro de Job, capítulo 22, verso 9, dice,
Job 22, verso 9. Y las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Los brazos de los huérfanos fueron quebrados, hermanos. Esto está tremendo. ¿Cómo puedes llevar una carga con los brazos quebrados? No la puedes sostener. Tus brazos están quebrados. No puedes sostener ni tus cargas, mucho menos las de alguien más, porque están tus brazos quebrados. ¿Sabes qué hace este espíritu de orfandad? Te hace débil de carácter. Te hace débil de carácter. No puedes llevar tus cargas, menos puedo apoyar a mi hermano, a mi hermana y llevar sus cargas. Eres débil. Cualquier cosa te debilita. Por cualquier cosa te caes. Uno a veces se pregunta y dice, pero ¿qué le pasa al hermano? ¿Qué le pasa a la hermana? Si lo que necesita es venir y a la casa del Señor, estar aquí, pero ¿sabes qué hace el enemigo? Los hace débil. Que no tienen ni siquiera las fuerzas, el carácter para venir a buscar de Dios. Los debilita. Los hace anémicos. Y si tú tienes los brazos quebrados, hermanos, yo no sé, la verdad yo nunca me he quebrado ninguna extremidad. No sé si aquí alguien me pueda decir, yo me he quebrado un brazo o una pierna. Es verdad, hermana. ¿Fue doloroso? Muy doloroso. Yo recuerdo mi hermano Tony se quebró la muñeca. ¿Fue doloroso, hermano? Sí, dice, pero el hermano sí. Es muy doloroso. Dios se la restauró, yo sé, hermana. Mi hermana estuvo quebrada de sus 2 manos. Amén. Y yo sé que entiende esto que yo estoy hablando esta mañana. Cuando tú estás quebrado de los brazos, siempre vas a tener dolor. Todo lo que pasa en tu vida, todo problema, toda circunstancia, toda situación, ya sea en la casa del Señor, ya sea en tu casa, en tu hogar, con tu familia, todo te va a causar dolor. Vas a vivir en medio del dolor. No vas a abrazar con dolor, porque al abrazar tenemos que, ¿verdad? Usamos nuestros brazos y entonces ni siquiera puedes abrazar, porque vas a abrazar con dolor. No vas a poder manejar tu vida. ¿Se imaginan manejar con los brazos quebrados? Y si lo llegaras a hacer, pues sería con una inseguridad terrible, ¿verdad? No vas a poder manejar tu vida a causa del dolor. Este espíritu de orfandad te hace que te sientas sin ayuda, que te sientas solo, que te sientas abandonado, porque estás con los brazos quebrados. Pero nosotros, como hijos de Dios, como hijas del Señor, amén, como hijas de Dios, no podemos ser huérfanos. Nosotros no podemos manejarnos y llevar nuestra vida porque no somos huérfanos, porque tenemos un Padre que tiene un título que es Padre eterno, príncipe de paz, amén. Entonces, usted y yo no podemos llevar nuestra vida como huérfanos. Este es ese Padre eterno que tenemos y es un Padre para siempre, amén. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Para mí, hermanos, es primordial en esta mañana que nosotros como pueblo, como iglesia del Señor, amén, abracemos la paternidad. Ahorita que estábamos en la alabanza, en la adoración, y yo soy muy de levantar los brazos, de levantar mis manos, levantar los brazos, y digo, Señor, y yo recordaba el mensaje, lo que yo había estudiado, hermanos, y decía, es verdad. Si yo tengo los brazos quebrados, si yo no me siento como hija de Dios, yo no puedo levantar mis manos, pero ahora yo veo que yo las levanto con toda libertad, amén, porque sé que tengo un Padre eterno y sé que puedo levantar mis brazos porque no los tengo quebrados, porque no soy huérfana, porque tengo un Padre eterno, un Padre celestial, amén, que está con nosotros. Entonces, hermanos, para mí es primordial que abracemos la paternidad de Dios. Que no camines como huérfano, que no actúes como huérfano, que no pienses como huérfano, sino que abraces esa paternidad y ese poder de Dios va a echar fuera
todo temor, todo lo que te angustia, todo ese espíritu de orfandad, el Señor lo quiere echar fuera de tu vida. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Me acompaña, vamos a leer en el libro a los Romanos, capítulo 8, versos 15 y 16. Gloria a Dios. Y hermanos, en este versículo, de este versículo nació este mensaje. Y dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. 16, Jonah. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora el espíritu del Padre vive en nosotros. Ese mismo espíritu, hermanos, echa fuera, dice, todo temor. Ya no eres esclavo del temor, ahora eres adoptado, hermanos. Y ese espíritu que mora en ti te recuerda que ya no eres huérfano. Te recuerda que eres hijo y hija de Dios. Has recibido una adopción sobrenatural. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Has recibido una adopción sobrenatural y una herencia que viene ¿de quién? De tu Padre eterno. Y hermanos, eso no tiene precio. Eso es glorioso, eso es maravilloso. Cuando yo sé que he sido adoptada por mi Padre eterno, que tengo una herencia que viene del Padre. La adopción trae muchas bendiciones. El ser adoptado en la adopción, hay bendición. Tienes presencia y dirección del Espíritu Santo. Puedes brillar a la imagen de nuestro Padre. Puedes servirle a Él. Tienes la seguridad y la esperanza de una vida eterna. Pero como termina este versículo que leíamos, a través de su espíritu de adopción nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Y permítame explicarle qué significa esta expresión de Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que significa papá. Y lo utilizaban los niños pequeños cuando querían llamarle a sus padres. Pero no solo eso. Abba, Padre, significa también una estrecha e íntima relación del padre con sus hijos. Gloria a Dios, aleluya. Es entonces esa confianza que tiene el niño con su padre de llamarle Abba, Padre. ¿Y cuántos de nosotros cuando éramos niños no llamábamos así a nuestro papá, a nuestra mamá? Papi, mami. Pero ya nos hicimos grandes y ya como que nos dio pena, ¿verdad? Pero es porque había esa estrecha relación con nuestros papás o con nuestra mamá. Es porque había esa confianza de acercarnos a ellos. Y hoy, nuestro Dios quiere que nos acerquemos a Él con esa misma confianza y le llamemos Abba, Padre. Yo no sé si tú acostumbras llamarle así a Dios, papá. Es muy común que a veces siempre decimos, ay Dios mío, ¿no? Señor Jesús. Y nos manejamos bajo esos términos o esas expresiones. Pero cuando tú entiendes que has sido adoptado y que tienes un Padre eterno y tú empiezas a utilizar esa expresión y decirle papá, papito, tu relación cambia con Dios. Tu relación cambia. Y ahora solo no sabemos que le puedo decir papi, papito. Yo puedo decirle Abba, Padre. Abba, Padre. Eres mi papito, eres mi papá. Hay esa relación, hay esa comunión, hay esa confianza de acercarnos a Él. Así es que, diga conmigo, mi Padre es eterno. Y es para siempre. Mi Padre es eterno, aleluya. Este Padre es eterno y es para siempre. Y ahora vemos que en alguna
momento nos sentimos huérfanos, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos desanimados, tristes, en depresión quizá, pero era porque vivíamos o teníamos un espíritu de orfandad. Pero ahora hemos sido adoptados por parte del Padre y somos llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y entonces se va todo temor, todo miedo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú te caes, Él te va a levantar. Si tú necesitas ayuda, Él la va a enviar a través de Él mismo, o va a enviar a alguien que te ayude. Él no te va a dejar solo. Él quiere caminar contigo. Ese Padre eterno quiere caminar a tu lado, quiere estar contigo. Y, hermanos, quiero compartir un poco, hermanos, de lo que yo viví. Cuando yo conocí a Dios desde que era una niña. Pero cuando yo rindo mi vida al Señor y recibo su salvación a través de mi fe en Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo y llena mi vida. Y entonces su Espíritu, el Espíritu de Dios, me da testimonio a mi espíritu de que yo ahora era una hija de Dios. Y sin lugar a dudas, Dios siempre me guardó, Dios siempre estuvo conmigo, pero yo no había llegado a tener esa revelación en mi vida de abrazar esa paternidad que viene de parte de Dios, hasta que el Espíritu Santo, amén, me lo reveló. Y ese Padre caminó conmigo cuando yo estaba en Caborca y caminó conmigo cuando ya me vine también a Mazatlán. Ese Padre estuvo conmigo cuando yo conocí al pastor Mario y cuando me casé con él. Pero también estuvo conmigo cuando yo tuve que dejar a mi familia allá en Sonora. Ese Padre estuvo conmigo y ha caminado conmigo cuando nacieron mis hijos, así como cuando ocurrió algún accidente de pequeños, y sigue estando hasta ahora para ayudarme y seguir siendo la madre que ellos necesitan. Ese Padre estuvo conmigo, hermanos, cuando en alguna ocasión perdimos un carro, perdimos una casa, pero también estuvo conmigo cuando pudimos adquirir un carro nuevo, cuando pudimos comprar una casa nueva. Nos ha acompañado a mi esposo y a mí, y a mi familia, cuando decidimos tomar el llamado al pastorado. Y nos acompaña hasta ahora. ¿Y sabe cómo lo sé? A través de ustedes. Dios está con nosotros todavía. Dios sigue. Ese Padre permanece conmigo y yo lo veo a través de ustedes. Ese Padre estuvo conmigo, hermanos, cuando mi Padre terrenal partió. Vino el Espíritu Santo y me dio esa paz que mi alma necesitaba. Y me confirmó y me dijo: mi presencia está contigo, yo estoy contigo, no eres huérfana. Y aparte me conviccionó y me dijo: lo vas a volver a ver, está conmigo, está en mi presencia y lo vas a volver a ver. Hermanos, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que Dios es un Padre eterno que quiere caminar contigo en todo momento. Sea tiempo bueno, sea tiempo malo, Dios, tu Padre, quiere caminar contigo. Dios, hermanos, es ese Padre que no te va a abandonar ni te va a dejar.
Es ese Padre que no te va a fallar. Dios, hermanos, es un Padre que nos ama tanto, que dio a su hijo unigénito y lo envió a morir por nosotros, pero Él venció la muerte y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros, pero también se fue para preparar morada para nosotros. Es ese Padre tan bueno, hermanos, que dijo, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu Santo para que a través de Él tú puedas clamar, Abba, Padre. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso a nuestro Dios.